En realidad yo me desempeño como COO, es decir, soy director de operaciones de Attach. Attach es una consultora que tiene presencia en varios países de Latinoamérica y proyectos en toda la región. Tengo la oportunidad de dirigir a más de 120 personas y precisamente en este camino en el cual tenemos el propósito de poder aperturar oportunidades para muchas personas. La compañía tiene un corazón y el corazón es el propósito de aperturar y generar oportunidades para las personas con las cuales colaboramos en los países en los que tenemos presencia. Y entonces, para poder cumplir este propósito, tenemos que brindar servicios y productos de amplia calidad, de probada calidad, y además de una competitividad importante. Trabajamos con marcas muy importantes en mercados importantes que siempre están a la vanguardia. Entonces, siempre estamos innovando en el sentido de adoptar nuevas tecnologías y crear soluciones innovadoras, pero también brindando calidad. Y entonces, ¿cómo hacemos todo esto sin que dependa de una sola persona, sin que dependa de pocas personas? Una de las preguntas que yo tenía era, bueno, ¿cómo genero esta empresa y qué liderazgo debería tener para poder obtener resultados que finalmente sean favorables para todo el ecosistema que significa no solamente los clientes, sino también, por supuesto, nuestros colaboradores y todos los stakeholders alrededor, que incluso son proveedores y demás. Entonces, esta charla es producto de ese camino, de esa búsqueda por varios años y producto de los conocimientos que fue adquiriendo. Y bueno, hay que tener en cuenta también que el 75% de empresas a nivel global tienen dificultades para encontrar talento, y más en el mundo digital, porque de hecho todo lo que tiene que ver con lo digital y hoy día con el hype que tiene la IA, la inteligencia artificial, pues evoluciona y avanza a una velocidad increíble, incluso más rápido de lo que tal vez el talento humano está formado. Entonces, realmente las empresas están requiriendo muchas personas con amplias capacidades y distintas y vanguardistas, y no es fácil encontrar este talento. Esto es una realidad a nivel global, pero que lo sentimos muchísimo más incluso en Latinoamérica. Por otro lado, un 87% de los trabajadores de la generación Z está dispuesto a cambiar de trabajo en los próximos 12 meses. Si ustedes lideran organizaciones, probablemente tengan muchos colaboradores que pertenecen a esta generación Z. Y Ernest Young lo que nos dice aquí es que la mayoría va a cambiar de trabajo en solo un año. Y entonces significa todo un reto poder contratar a estos colaboradores, pero también retenerlos. Y en retenerlos tiene que ver con entender cuáles son las expectativas, aspiraciones, desafíos y en el modelo de liderazgo que nosotros tengamos o practiquemos. De hecho, el 9% del PBI mundial es el costo que ocasiona el bajo compromiso de los empleados o colaboradores. Esto es según Gallup, es un reporte del 2024, reciencito, nada más. Y, y esto es lo que tal vez nos pega un poco más, el 70% de los casos de falta de compromiso provienen de un mal liderazgo. Tenemos con esto, lo que les he querido transmitir es, bueno, es difícil encontrar talento, pero además el talento probablemente rote muy rápido. Y en ocasiones, hay muchos casos en los cuales hay falta de compromiso. De hecho, el 9% del PBI mundial, hay mucho dinero que se va por la falta de compromiso, pero el 70% de esta falta de compromiso proviene de un mal liderazgo. Probablemente nosotros mismos seamos responsables de una parte de eso. Y entonces, algo que es relevante o que fue relevante para mí eh, entender es que el talento, y en especial el talento digital, pero esto se extrapola para todo, no florece en el vacío. Necesita de líderes ágiles que entiendan y liberen ese potencial. Eh, Tengo la oportunidad de trabajar con personas muy talentosas, pero en muchas ocasiones la participación y el rol que juegan los líderes son quienes pueden limitar el potencial o liberar el potencial y exponenciar el potencial de las personas. Y entonces, si hablamos de liberar el potencial,
pues probablemente alguna de las cosas relevantes que tengamos que pensar es, bueno, ¿cuáles son mis capacidades o las competencias que pueda tener para liberar este potencial? Eh, y preguntar si también si yo mismo he liberado el potencial o estoy trabajando en liberar el potencial mío. Y entonces, una estadística interesante es que solo el 25%, según Harvard Business Review, el 25% de líderes acude a un coach o un psicólogo en busca de crecimiento. Y entonces esto nos da que pensar. Más allá de, yo tengo la suerte de haber sido formado como coach ontológico también, pero más allá de si es un coach o un psicólogo, esto también revela las herramientas o los caminos por los que los líderes estamos optando para crecer. Si tiene que ver únicamente con una serie de recetas que esperamos que solucionen todo, o si tiene que ver con la mirada introspectiva que genera un real crecimiento. Y aquí les quiero comentar una de las teorías más importantes que vi, que tiene que ver con las teorías de las perspectivas y la aversión a la pérdida de Daniel Kahneman. Y esto tiene que ver un poco con un ejercicio que quiero hacer con ustedes. Eh, ¿Qué pasaría si ahora mismo yo los reto a que yo tire una moneda, por aquí tengo la moneda, y si sale cara, pues yo pago $1000, pero si sale sello, quien aposté me paga $1000 ahora mismo. ¿Alguno de ustedes se animaría? Entiendo que no, que nadie levantó la mano, por suerte. No levantes tú, Javier, por favor. Yo siempre utilizo esta dinámica o esta metáfora con la esperanza de que nadie levante la mano, pero además lo que pasa es que también estoy apoyado por una estadística. Y esta estadística tiene que ver con esto. Tiene que ver con que, según Kahneman, el dolor de perder, en este caso lo hicieron con $100, yo le pongo $1000 para cubrirme un poquito. El dolor de perder 100 euros o dólares no es de la misma intensidad que produce la alegría no es de la misma intensidad que la alegría que nos produce ganar $100. De hecho, el dolor de perder algo es mucho más alto. Ustedes lo ven en esta curva de aquí, ¿ok? Entonces, normalmente las conductas que tenemos tienen cierta relación con no perder lo que ya gané o no perder lo que ya soy o no perder y no dejar las formas en que yo ya me he conducido anteriormente. Entonces, nos hemos preguntado, por ejemplo, qué decisiones o comportamientos tengo como líder debido a la aversión a la pérdida. Ahora que hablamos mucho de innovación, hablamos de movernos, movilizarnos hacia nuevas tecnologías, hacia nuevos escenarios, de transformarnos. ¿Qué tanto podemos transformarnos si tenemos tanto miedo a perder algunas cosas? Si naturalmente, por este estudio, si este estudio es correcto, como que creo que lo es, nos afecta más la posibilidad de perder y por eso hoy día nadie apostó los $1000. Entonces, ¿qué decisiones o comportamientos como líder estoy teniendo debido a este miedo a perder? ¿Reconocen en ustedes o alguna vez han visto algunos comportamientos, de hecho, relacionados a esta teoría de la aversión a la pérdida, como procrastinar, tal vez, líderes que procrastinan, como no aceptar desafíos desafiantes, objetivos desafiantes? Seguramente si ustedes ya han implementado OKRs, una de las primeras cosas que pasa es que se tratan de establecer objetivos que todos podamos llegar. Frenar la innovación. Han visto algunos líderes que a lo mejor pues, no necesariamente han sido los más promotores de la innovación y uno no entiende muy bien por qué. No adoptar nuevos marcos o formas de trabajo ágiles, por ejemplo, hablando de transformación ágil. No delegar. ¿Han visto líderes que no delegan o que les cuesta? No fomentar la toma de decisiones. No promover la autonomía de los equipos. Y de hecho, cuando hablamos de transformaciones ágiles, pero en general de un sistema que va teniendo mejores resultados, una de las cosas que promovemos es la autonomía y en la toma de decisiones de los equipos. Pero
¿Cuántos líderes realmente están preparados para dar esa autonomía al equipo? ¿O cómo han preparado el equipo para que tengan esa autonomía? Y algunas veces líderes que no abordan los temas difíciles, prefieren no tocar esos temas difíciles y mientras podemos avanzar como estamos mejor. ¿Y para qué voy a tener esa conversación con mi jefe? ¿O para qué voy a tener esa conversación con el otro líder? Mejor no me complico la vida. ¿Algunas lo han visto? Probablemente sí, porque además son rasgos pues que todos en algún momento probablemente experimentamos. Y entonces estamos aquí un poco en principio para reconocerlo. Poder mirarnos frente al espejo de esta manera pues nos permite poder ver cuáles son las oportunidades que tengo para hacer las cosas diferentes, por lo menos. Y es que en muchas ocasiones tratamos el liderazgo como si fuera la gripe de turno, ¿no? Probablemente alguno de nosotros haya tenido gripe y lejos de ir al doctor, o por lo menos tenía síntomas de gripe, vamos a convenir en eso, que tenía un poco de fiebre y me dolía la garganta. Entonces, lejos de ir al doctor, voy al farmacéutico, voy a la farmacia de la esquina y le digo a mi farmacéutico de preferencia que me dé la pastilla que me va a solucionar los síntomas que tengo. Eh, bueno, eso no necesariamente, tengo que confesar que lo he hecho varias veces, pero no necesariamente aborda las causas de la enfermedad. Probablemente un especialista sí puede abordar las causas de la enfermedad y en muchas ocasiones sí puede ser muy relevante acudir a especialistas para ver las causas que producen estos comportamientos. Y esa es un poco la diferencia entre el mentoring y el coach. Para abordar un poco sobre en qué está basado el Leadership Circle. Porque una práctica es el mentoring, en donde más o menos, normalmente el ejercicio de mentoring está basado en que una persona con más experiencia le dice a la otra persona cuáles, en su opinión, son las mejores formas, prácticas y caminos por los que debería optar para ser un mejor líder, que esto es totalmente válido y además es muy potente, pero además también tenemos la mirada introspectiva que nos genera el coaching para entender cuáles son las causas del comportamiento, para entender cuáles son los modelos mentales o los juicios que terminan generando estos comportamientos, que probablemente sean mucho más allá de solo un ABC o un conjunto de herramientas. Probablemente estén anclados en las experiencias que hemos tenido de vida y en los temores que podemos acarrear como personas y por lo tanto como líderes. Y de hecho, en mi experiencia ya en el mundo del coaching y teniendo la oportunidad de también hacer sesiones de mentoring, pero también de coaching a ejecutivos de grandes empresas, justo las empresas que son nuestros clientes, pues tuve una experiencia que era una persona que recién la habían ascendido a ser jefe, y ella me decía que quería tener estas sesiones conmigo porque quería descubrir qué necesitaba para tener éxito en este nuevo rol de liderazgo. Y entonces empezamos las sesiones, yo le dije, claro, que las sesiones eran para ella, así que era importante que podamos definir cuáles eran las brechas, hicimos algunos ejercicios para que también el resto de personas alrededor puedan darle una mirada sobre cómo veían que era el liderazgo y ella misma también pueda reconocerse en ciertas situaciones. Y empezamos con estas sesiones programadas y demás. Bueno, lo que pasó fue que en una de las primeras sesiones en las que veíamos y entrábamos un poco en las sesiones a entender eh, cuáles eran los orígenes de los comportamientos que ella quería cambiar, es decir, aplicábamos un poco de coaching para hacer esto, me dijo, Fernando, mm, prefiero que hagamos un poco más de mentoring que coaching. Yo le dije, está perfecto, este espacio es para ti, eh, pero sí me gustaría saber por qué. Me dijo, lo que pasa es que hay cosas que estoy viendo mías que no me gustan y, y, y me aterra ver eso. Entonces, en algunas ocasiones, pues el miedo a verse a sí mismo es una de las grandes limitantes o obstáculos, más bien, para dar ese salto. Algunas, conozco muchas personas y probablemente preguntémonos si, por ejemplo, para ir al psicólogo, pues, ¿cuál era el principal obstáculo para él?
¿Alguna vez tuvieron miedo a repasar algunas cosas que podían dolerles? Probablemente sí. Pero en nuestro camino de liderazgo lo que proponemos es que el conocernos cada vez a nosotros mismos también nos hace más libres, también nos permite eh, liberar este potencial, nos permite brindar un mejor aporte y un mejor impacto, no solamente a nivel laboral, sino que incluso poder tocar vidas y cambiarlas para mejor a fin de poder tener un mejor rol, un mejor aporte en el universo, en la vida. Entonces, la técnica no es suficiente. Probablemente hayan visto muchos cursos en los cuales tratamos de tener un ABC, un set de herramientas para ser un buen líder, pero por lo menos mi mirada respecto a esto tiene que ver con que creo que la técnica no es suficiente. Creo que es importante lograr un real autoconocimiento. Pero entonces, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo llegamos a este autoconocimiento? Y es aquí donde en el camino, en mi propio camino para realizar esto, además de los estudios de coaching y demás que tuve la oportunidad de llevar, pues necesitaba una herramienta que pueda dar una visibilidad clara. Necesitaba una herramienta que bajo estándares realmente importantes, bajo estándares eh, probados, pueda dar claridad al líder sobre cuáles eran sus potencialidades y cuáles eran las cosas que tendría por mejorar. Y así me topé con Leadership Circle Profile, que es una entidad global. Y que es un modelo, que plantea un modelo que está diseñado para mostrar no solo comportamientos, sino para darnos luces de los juicios y los modelos mentales de líder. Está basado en las mejores teorías y marcos vigentes acerca de liderazgo, psicología y desarrollo adulto de los últimos 50 años. Es increíble cuando vemos el paralelismo del desarrollo adulto, de la calidad del líder que observamos, muy directamente proporcional hacia el desarrollo adulto que ha tenido la persona. Y el desarrollo adulto no tiene que ver con los años, tiene que ver con las experiencias, las formas de abordar y la conciencia que podamos tener. Y está aplicado y validado en más de 3,5 millones de líderes a nivel global, que por supuesto dan un respaldo importante, que por supuesto nos permiten, además mostrándoles el modelo, les voy a comentar un poco sobre que algo que tiene de mucha ganancia es que nos permite comparar nuestro modelo de liderazgo, nuestro estadio de liderazgo con el de otros líderes a nivel global. Entonces, por eso está efectuado o conceptualizado en percentiles. Incluso. Y el modelo es básicamente un círculo que se parte tanto horizontalmente como verticalmente, pero vamos a hablar sobre esta horizontalidad. Y cuando lo parte horizontalmente, lo parte en una capa superior, en un semicírculo superior, que están relacionados con las competencias creativas, entendiéndose como competencias creativas las competencias que generan un mejor modelo de liderazgo. Y entonces, este modelo está estadísticamente probado. Y esta estadística, de hecho aquí les muestro cuando hablamos de correlaciones, esto es un gráfico que muestra correlaciones, cuando hablamos de correlaciones, el factor R es muy importante, y un factor R arriba de 0,60 es altamente correlacional, y de 0,40 es lo mínimo aceptable, significa que sí hay correlación. Y entonces, cuando vemos las correlaciones entre, por ejemplo, efectividad de liderazgo y las relaciones. Relaciones, por supuesto, es una de las dimensiones de este modelo. Y las relaciones de lo que basan es, bueno, qué tipo de relaciones o cómo son las relaciones que yo tengo con el entorno que me rodea. Tanto gente que me reporta, como mis padres, como a quienes yo le reporto, como al jefe de mi jefe incluso. Y aquí vemos un R de 0,83, o sea, vemos una alta correlación probada estadísticamente con la efectividad del liderazgo. Mismo también vemos autoconciencia, que también tiene una alta correlación con la efectividad de liderazgo. Y así vemos también con autenticidad, conciencia sistémica y logro. Con esto, el respaldo que da esto es precisamente
este modelo basado en estadística y en estudios matemáticos, o sea, respaldado por la matemática, pues nos da un acercamiento importante acerca de qué tan, qué tan relevantes son estas competencias creativas para habilitar caminos en el liderazgo o oportunidades. Y en la parte inferior tenemos las competencias o las tendencias reactivas. Estas tendencias reactivas son las tendencias que significan o constituyen oportunidades de mejorar para los líderes y que es importante que tengamos conciencia de cada una de estas para poder decidir y tener la libertad de decidir sobre cómo queremos actuar. Y claramente aquí también vemos una correlación importante entre cumplimiento, entre protección y control. Es decir, veamos por ejemplo control. ¿Cómo llevo los resultados? ¿Llego haciendo micromanagement? ¿Han oído hablar de micromanagement? Probablemente sí. Este líder que está muy encima del equipo y controlando que todo pase y que todo tiene que pasar según lo que él piensa. Tiene que estar eh, seguro de que las cosas han caminado como él pensaba o ella pensaba que tenían que caminar y por lo tanto está muy cerca de cada cosa y por lo tanto también eso le genera una alta carga de trabajo y un alto estrés porque siente que si no está ella o él encima de estas cosas no van a caminar. En protección, ¿qué tan alejado está este líder del equipo? Hay líderes que están muy lejos del equipo y nos planteamos, ¿pero por qué? Y a veces tiene que ver con proteger un poco protegerse en realidad de los juicios que pueda él pensar que el equipo le está otorgando. Y tiene que ver con temas de autoexigencia y demás. Y en cumplimiento, probablemente ustedes hayan visto líderes que, bueno, o sea, evitan algunas conversaciones. Líderes que a veces, pues, en realidad evitan incluso proponer estrategias o llevar a cabo estrategias que en su entender son los más ideales para la compañía, pero que para no incomodar a la gente mejor no lo hago. Estas son las tendencias reactivas. Por supuesto, el modelo es un poquito más complejo y cada una de estas tendencias o estas dimensiones tienen subdimensiones. Pero lo que les he querido explicar hasta este momento es justamente cómo leer este modelo y qué es lo que nos brinda, qué tipo de claridad es la que nos brinda. Entonces, la estructura de la mente creativa, eh, hay hay una pregunta que probablemente algunos de ustedes puedan estar haciéndose, y es, Fernando, ¿un líder con clara tendencia reactiva no logra resultados? Y bueno, puede que sí. A lo mejor si ustedes repasan los líderes que han tenido, que han observado, que han tenido la oportunidad de observar, eh, no significa que este líder controlador no genere resultados. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia entonces con el creativo? Hay algunas diferencias que son importantes de ver. Entonces, el líder que está predominantemente o tiene predominante la estructura de la mente creativa, pues tiene un propósito, una visión, está impulsado por el propósito, lo cual le da mucha pasión para lograr cosas, para llegar a nuevos horizontes, para desafiar lo que cree que no es adecuado o idóneo. Y por supuesto, eso da paso a la acción. Y entonces, respecto a los resultados y el tiempo, por supuesto, no todo le saldrá bien, es una ilusión creer que todas nuestras apuestas van a ser efectivas y eficaces, pero cuando vemos la curva, es una curva constante y consistentemente ascendente, sin dejar de tener caídas, pero consistentemente ascendente. En cambio, cuando vemos la estructura de una mente reactiva, pues las situaciones normalmente son interpretadas como problemas o amenazas. Y por lo tanto el problema está muy relacionado con emociones relacionadas al miedo. Y aquí están todas las suposiciones internas y creencias que hay que observar. Y el miedo genera una reacción, reacciona ante esto. Eh, no genera necesariamente la acción que promueve nuevas competencias y nuevos hábitos o comportamientos, sino más bien reacciona ante lo que está sintiendo como una amenaza. Y entonces la diferencia con un líder con una mente reactiva
es que respecto a los resultados y el tiempo, sí logra resultados, solamente que no son consistentes. Y como ven, esto probablemente también genere sufrimiento a la persona. Hablando ya de la persona, porque para conseguir resultados tiene un alto costo. Y mucho de lo que hablamos aquí, nosotros estamos certificados por Leadership Circle Profile, mucho de lo que hablamos aquí es de dar visibilidad sobre los costos, más allá de estar bien o mal. Bueno, ¿qué costos? Y en las conversaciones que tenemos con los líderes que asesoramos, es, bueno, ¿qué costos estás dispuesto a asumir? ¿Eres consciente de estos costos para ti, pero también para tu entorno, no solo laboral, sino también personal? ¿Eres consciente de las motivaciones de estas conductas? Y entonces, la conciencia es lo que nos permite reaccionar o responder de una forma distinta. Y este es un ejemplo, acá les quiero traer un ejemplo de cómo interpretar este framework para entender cómo funciona en la práctica. Vamos a abordar este ejemplo con un líder que tiene un alto índice de protección como dimensión de las tendencias reactivas. Este líder tiene posición de poder. Bueno, y el problema es que las ventas están decreciendo. La solución que él entiende y además ha validado es que necesitamos establecer una nueva estrategia de ventas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ve en este momento este líder? Ve que al tratar de implementar la estrategia, pues la gente está un poco incómoda, la rechazan de hecho, porque los saca de su zona de comodidad. Y él entiende esto como un problema, una amenaza. Respecto a las emociones, está tenso, está molesto, piensa que la gente está desafiando sus planes, intrínsecamente su inteligencia, como si él antes no hubiera pensado eso. Y entonces como reacciona es que se dedica a argumentar todas las bondades de la estrategia. Además, se distancia emocionalmente porque lo que quiere es que se implemente, así que deja de escuchar a su equipo. Defiende enérgicamente todas las ideas y se concentra en atacar a las personas que no comparten su idea. Bueno, finalmente, en el ejemplo que les traigo, se adopta la estrategia. No se habló ni se resolvió el desacuerdo, simplemente se fue a la clandestinidad, al murmullo de pasillo, a la conversación de pasillo del equipo, pero técnicamente avanzan con su plan. ¿Qué siente él? Bueno, piensa que él es el que sabe, se siente más tranquilo, cree que las ideas superiores van ganando la partida y seguramente todos tienen que reconocer su conocimiento. Pero como reacciona es que ahora le preocupa que la gente arruine su brillante plan. Así que en lo único que se va a basar es en que no arruinen su plan, por lo tanto se vuelve crítico con cada paso que da el equipo para que no arruine su plan y además se vuelve distante. Y cuando hablamos de distancia, hablamos de eh, la poca apertura para escuchar, acompañar y atender al equipo, incluso emocionalmente. Probablemente ustedes, en la experiencia de líderes, eh, hayan podido observar cómo eh, diversos cambios pueden impactar emocionalmente al equipo. Algunas veces con temor, porque no se sabe qué va a cambiar, algunas veces con esperanza y con, con expectativa por lo nuevo y bueno que va a traer, pero algunas veces también con desgaste, un desgaste emocional importante. Pero si tomamos una actitud distante, probablemente no seamos conscientes y no estemos lo suficientemente cerca eh, para poder dirigir este equipo. Pongamos ahora un ejemplo de cumplimiento. Esta es otra dimensión de la parte reactiva, del semicírculo inferior que les comentaba, y vamos a poner el mismo problema. Y aquí justamente lo que les quiero dar a notar es que el problema es el mismo, pero los resultados y la forma en que lo abordamos depende del líder, depende de cada líder. Entonces, el problema es las ventas decreciendo, la solución sigue siendo establecer una nueva estrategia. Bueno, ¿qué observa el líder? Nuevamente, la gente está incómoda, este líder B, digamos el otro es el A, este es el B, la gente está incómoda con la nueva estrategia, la rechazan,
nuevamente, la sacan de su zona de confort. En cuanto a lo que siente, él está más ansioso. Le preocupa que la gente comience a criticarlo, a rechazar. Ve mucha tensión, discusiones en las reuniones. Entonces, como reacciona es, bueno, mejor retiro la estrategia. Se dice a sí mismo, esto puede esperar un poco. Eh, Es importante cuidar la armonía del equipo, por lo tanto, mejor esperemos. Eh, y bueno, deja saber a los demás que no se va a mantener firme, es decir, que probablemente varias de las cosas que él intente implementar, cuando vea que empieza a haber estrés o empiezan a rechazarlo, pues va a retirar la estrategia. Probablemente no esté realmente cuidando la armonía del equipo, más bien puede que se esté cuidando él mismo. Entonces, lo que genera esto, retirar la estrategia por lo ansioso que se siente, por las discusiones que observa, por lo rechazado y criticado que se siente, genera que la situación original pues, no sea atendida. Y sin embargo, la gente ya pasó otras cosas, cesa el malestar, cesan las críticas, el conflicto se desvanece y el líder se deja de sentir amenazado. Ahora, no abordó el problema original, simplemente dijo, voy a apagar el problema, voy a hacer como que no existe y así ya no tengo problemas porque ya nadie está con malestar, ya no hay críticas. Se siente más calmado, eh, conserva su identidad del que cuida las relaciones. Él se ubica como una persona es importante la relación, pero es importante en función del equilibrio suficiente además de generar relaciones sanas, que las relaciones sanas no están basadas en evitar el conflicto. Entonces, se dice a sí mismo que debe aprender a elegir sus batallas, pero se pregunta internamente por qué ciertas personas son tan difíciles de tratar. Vean que este ciclo al final nos muestra también a un líder que no se hace responsable de la forma en que toma decisiones. Porque lo que hace es otorgar la responsabilidad hacia las personas, hacia ciertas personas que son tan difíciles de tratar. Que debido a estas personas que son difíciles de tratar, pues él no ha generado, no ha llevado a cabo la estrategia y por lo tanto no ha generado el resultado. Estos son ejemplos reales. Por supuesto, no se puede revelar más allá de esto, pero son casuísticas reales que se observan y no son son un hipo, no son una excepción, pero que la diferencia o lo que podemos hacer con la conciencia de nuestras brechas y de las potencialidades es justamente poder tomar caminos distintos. LSP, Leadership Circle Profile, es un modelo de evaluación 360. Tiene, este es el círculo completo, aquí ya tenemos las subdimensiones, pero tiene algunas cosas interesantes como la utilización del potencial de liderazgo. Esto lo que trata de medir es cuánto estás utilizando tu propio potencial. La efectividad del liderazgo que está medida en percentiles y mide la efectividad tuya respecto a otros líderes a nivel global. La escala entre tendencias reactivas y creativas, o sea, y en competencias creativas. Digamos, tu liderazgo está más tirado hacia algunas cosas creativas o reactivas. Y el equilibrio entre las relaciones y la tarea. Este equilibrio habla de solo me importan las relaciones y por lo tanto sacrifico, es el último caso, ¿no? Que les presenté, sacrifico la estrategia, implementar la estrategia porque me importa que todos estemos bien, aún a costa de no hacer cosas, o el otro extremo es no me importa cómo se sientan los demás, y no me importa cuáles sean mi tipo de relación con los demás, lo único que me importa es que se cumpla la tarea. Capaz habrán visto los dos tipos de líderes, ¿no? Bueno, esto lo que te da es un indicador de ese equilibrio, de qué tan equilibrado estás o hacia dónde dirá tu liderazgo. Y el modelo nos otorga precisamente visibilidad sobre el top 10 de directivos, en este caso en la parte izquierda, mi izquierda,
del top 10 de directivos con mayor puntuación en el índice de desempeño del negocio. ¿Cómo son los resultados eh, de el top 10 de líderes con mayor puntuación en el índice de desempeño del negocio? Pues claramente vemos una marcada tendencia. Esto que ustedes ven, el color que ustedes ven, el pintadito, pues es los resultados del propio, los resultados del propio, la propia evaluación. Y esta línea es perdón, lo pintadito son los resultados de lo que los demás ven de tu liderazgo en esta evaluación. Y la línea es como tú te ves respecto a tu liderazgo, como tú te evalúas respecto a tu liderazgo. Y esto otorga una clara diferencia. Es decir, aquí los demás y las personas que te rodean ven muchas más fortalezas en relaciones de lo que este líder se ha evaluado, por ejemplo. Pero para hablar del top 10 de directivos con mayor puntuación en el índice de desempeño de negocio, pues claramente vemos una tendencia creativa. Y el 10% de directivos con menor puntuación en el índice de desempeño de negocio tienen una marcada tendencia reactiva. Esto nos confirma un poco sobre, bueno, dependiendo de cómo nosotros querramos llevar a cabo nuestro liderazgo y cómo querramos conseguir nuestros resultados, pues cuál camino es el que debemos optar o conseguir. No solo se trata de trabajar en los comportamientos. Eh, Cuando hablamos del comportamiento, el comportamiento está moldeado de básicamente dos elementos. El comportamiento es igual a la personalidad más la estructura. Es decir, un peruano que aquí ve un semáforo de peatón y dice, si no hay carro paso, pues esto pasa habitualmente y ustedes ven que el semáforo de peatón, pocos respetan el semáforo de peatón. Si no hay carro, pasa nada más. Eso lo hace en Perú. Pero cuando se va a Japón, el mismo peruano ve este semáforo de peatón y no cruza. ¿Qué cambió aquí? Básicamente cambió la estructura. No cambió la personalidad de la persona en sí necesariamente, sino que en Perú uno ve que el otro hace eso y bueno, no pasó nada, pero en Japón nadie cruza, con lo cual él no se atreve a cruzar. Entonces, en las empresas, lo que tenemos para delimitar comportamientos son las estructuras. Las estructuras permiten saber hasta dónde está bien o mal según lo que nosotros creemos aquí, en esta empresa. Pero los líderes son quienes terminan diseñando estas estructuras. Entonces, no se trata de trabajar solo comportamientos con los líderes, sino que los modelos mentales, esto se denomina modelos mentales aquí, pero después tiene otras formas de decirlo, como juicios y demás, y creencias, pero es este modelo mental que, que es importante de clarificar con el líder, porque es el líder que tiene la capacidad de alterar el sistema, de modificar la estructura, de modificar lo que está bien o está mal para ese equipo humano. Entonces, si el líder no tiene conciencia de esto, pues va a ser un poquito más difícil. Y de lo que tratamos es de que podamos expandir las posibilidades, de ver un poquito más de lo que vemos. Y este ejemplo lo revela un poquito más. Si estamos parados desde este lado, probablemente lo que veamos sea un círculo. Si estamos parados desde la derecha, probablemente lo que veamos es un cuadrado. Si tomamos otra perspectiva, vamos a ver un poquito más de lo que en realidad es el objeto en este caso. Probablemente un poquito más, si empezamos a filosofar un poquito más de esto, aún así puede que esta no sea la verdad absoluta, pero sí somos capaces de ver un poquito más. Entonces lo que buscamos es esta variación del modelo mental para poder expandir las posibilidades. Acá, esto es un pequeño juego. En este gráfico les quiero preguntar, ¿quiénes ven algo raro en este gráfico? Algo que no cuadre en este gráfico. ¿Alguno? Si lo nota, lo puede decir por el chat.
Voy a ver el chat, a ver. No, aparentemente nadie lo ha notado. Pero bueno, si ustedes lo leen 2 o 3 veces, ajá, se repite la, ¿no? Están tocando la puerta. Probablemente el coaching actúe de esta manera. Es que la, la, la realidad está ahí, ¿no? La realidad simplemente es, pero tratamos de que podamos ver esto que a veces no es tan evidente para nosotros. Y esta es la variación del modelo mental, es poder ver un poquito más de aquello que nos sucede. Es generar conciencia para liberar este potencial de liderazgo. Y bueno, lo decía el mismo Albert Einstein. eh, y los dejo con esta frase. Ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. Toda esta charla se trata de una invitación a generar conciencia y la responsabilidad que tenemos nosotros como líderes en trabajar permanentemente esto. Tal vez no es un camino determinado, es un camino que vamos eh, transitando eh, con la intención de poder ser cada vez más conscientes y conocernos mejor y poder generar mejores líderes y por lo tanto mejores resultados.